Algunas tiendas departamentales. Las lámparas de halógeno son usadas como luces de servicio o para iluminar caminos o de manera decorativa. Y algunas lámparas parabólicas, que se conocen con esos códigos MR16 o PAR, así las pueden encontrar en muchos catálogos de iluminación, son usadas por ejemplo en museos o en galerías para iluminar retratos o alguna estatuilla. El siguiente tipo de lámpara pues son las lámparas fluorescentes. Este tipo de lámparas son ampliamente utilizadas en el interior de edificios o centros comerciales. Funcionan bajo el principio de fluorescencia, que esto quiere decir que tienen un gas el cual, al ser excitado por un arco eléctrico, produce luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta a su vez excita una mezcla de minerales dentro del bulbo, a la cual es llamada fósforos, los cuales hacen que la lámpara emita una luz blanca con una temperatura de color y un CRI específicos en la mezcla de los fósforos. Este tipo de lámparas son identificadas por un nombre que es designado por su color de temperatura y su índice de reproducción cromática o CRI. Un ejemplo, pues una lámpara con un color de temperatura de 3500 Kelvin y un CRI entre 80 y 90 es conocida como color 835. Estas tienen diferentes formas y tamaños. Los tipos de lámparas más comunes son tubulares, o son tubos, que tienen una longitud que va desde los 4 pies a los 8 pies y tienen unos diámetros de 5 octavos de pulgada que se conocen como T5, de 1 pulgada que se conocen como T8 y de 1 pulgada y media que se conocen como T12. Existe otra forma muy típica que es la de herradura. Estas son usadas por su tamaño más compacto que las tubulares, su bajo precio y su eficiencia energética. Las más usadas para aplicaciones de iluminación de propósito general son las T8. Las T5 son para aplicaciones ya más específicas y las T12 pues es un modelo antiguo que prácticamente es menos eficiente y se ha dejado de utilizar últimamente. Entre las lámparas fluorescentes, otro tipo de lámparas fluorescentes son las compactas, las cuales se pueden subdividir en dos tipos dependiendo de su base. Están los que tienen la base con rosca, que estas reemplazan directamente a las lámparas incandescentes, y las que tienen otro tipo de conector en la base, por ejemplo los que tienen 2 conductores o 4 conductores, que estos sirven por ejemplo para lámparas de escritorio. Este tipo de lámparas requieren de una balastra o transformador. Algunas de ellas tienen esa balastra en la base como parte de su diseño, por ejemplo las de rosca, y otras requieren una balastra independiente. Por su alta eficacia energética, su buena calidad de iluminación y su bajo costo, estas lámparas están reemplazando lámparas incandescentes en casi todas las aplicaciones. Muchas veces es más rentable este tipo de iluminación fluorescente que la iluminación por lámparas LEDs, por ejemplo. Bueno, el siguiente tipo de lámpara es la de descarga de alta intensidad o HID. Estas, son diseñadas para emitir una gran cantidad de luz en un diseño compacto. El modelo de iluminación es cercano al de una fuente de iluminación puntual, lo que los hace útiles para iluminación de estadios, por ejemplo, o en teatros. Son también utilizadas en iluminación de exteriores como en calles, por ejemplo, en estacionamientos, en interior de gimnasios o en bodegas industriales. Tienen una alta eficacia energética de entre unos 50 y 100 lumens aproximadamente, lumens por watt. Y son empleadas en aplicaciones donde el color en realidad no es algo muy crítico. ¿Por qué? Porque el CRI es muy bajo. Estas también requieren de una balastra para regular la potencia. Normalmente las balastras que se utilizan para estas lámparas son muy voluminosas, son pesadas y son ruidosas, pero algunas se pueden conectar de manera remota, o sea, muy lejos de la lámpara. Obviamente no son inalámbricas, simplemente se conectan de manera muy lejana, ¿no?, a la lámpara. Estas se calientan y no pueden tocarse directamente.
Hay algunas lámparas de haluro metálico que cuentan con protección extra, incluso para prevenir explosiones. Pueden llegar a explotar. Pueden operar casi a cualquier temperatura del ambiente, sin embargo, sí requieren un tiempo para llegar a su temperatura interna de operación. Hay tres tipos principales de lámparas HID. Unas son lámparas de haluro metálico, como las que se ilustran en la parte izquierda de la diapositiva. Estas producen luz blanca de buena calidad y existen de varios tamaños. Las pequeñas sirven para decoración de jardines o iluminación en caminos, y las grandes para iluminación de estadios, por ejemplo. Estas emiten colores de temperatura que va entre un rango de 3700 a 4100 Kelvin, y su CRI es aceptable de 65 a 70. Luego tenemos lámparas de sodio de alta presión y de baja presión. Las que tenemos aquí, por ejemplo, son de alta presión. Estas exhiben una luz dorada, rosada, que tienden a crear espacios con una calidad marcadamente marrón o café. El sodio de baja presión emite una luz amarillenta monocromática. Aunque estos tienen una alta eficacia, se limitan para iluminar carreteras o estacionamientos, espacios de trabajo industriales o almacenes, por ejemplo, donde el color no es muy importante por su tonalidad, ¿sí? Las lámparas de sodio de baja presión tienen incluso más lumens por watt, pero su color sí es demasiado pobre, su CRI es muy bajo. Entonces son para aplicaciones donde el color no es algo crítico, de hecho es donde no importa para nada el color. Las lámparas de vapor de mercurio son otro tipo de lámpara más antiguo y sigue siendo en uso común como en farolas, por ejemplo, pero su color es también muy pobre, su eficiencia energética es muy baja y ya se están dejando de incluso de fabricar. Sí, ya están siendo reemplazados por otro tipo de iluminación. Por último tenemos otros tres tipos de lámparas. Tenemos las lámparas de inducción, tenemos las lámparas LED y tenemos lámparas de neón. Las lámparas de inducción pues son un tipo de lámpara fluorescente que utiliza ondas de radio en lugar de un arco eléctrico para hacer que el gas de la lámpara emita su energía ultravioleta. Estas emiten entre 70 y 80 lumens por watt y su CRI sí es muy alto. Estas lámparas tienen una capacidad de vida útil de entre 60.000 y 100.000 horas, duran bastante. Si se utilizan, por ejemplo, 12 horas al día, pueden durar más de 50 años. Las aplicaciones típicas que incluyen pues es alumbrado público y iluminación en lugares de difícil acceso. ¿Por qué? Por su larga duración. Luego tenemos las lámparas LED. Estas tienen un color bueno, de buena calidad y una eficacia alta, pero su costo todavía es muy elevado para aplicaciones generales. Se pueden utilizar en aplicaciones especiales como por ejemplo letreros luminosos, iluminación de pantallas, en aplicaciones de iluminación arquitectónica, por ejemplo, es muy común esto. También para señales de tráfico y últimamente se está utilizando, por ejemplo, también en iluminación automotriz. Ya se está reemplazando lo que son las lámparas de los faros, de los focos, de los autos, por iluminación LED. Y tenemos un tercer tipo de luz de lámpara, que son las lámparas de neón, que estas están muy relacionadas a las lámparas fluorescentes en sus principios de operación. Sus aplicaciones principales son los letreros, iluminación especial, por ejemplo, iluminación también arquitectónica, y su duración es muy grande, duran entre 20.000 y 40.000 horas. Su eficiencia energética es razonable y pueden atenuarse e incluso encenderse y apagarse casi sin afectar la vida útil de la lámpara. Estas son de forma tubular, pero se pueden moldear en casi cualquier figura y se pueden incluso hacer letreros luminosos con este tipo de lámparas de neón. Y bueno, hasta aquí es los tipos de lámparas.